ya estamos de vuelta en la cultura verdadera. Los días 15, 16, 17, incluso la madrugada del 18 de agosto de 1969, hace, ¿cuánto? 48 años, ¿no es verdad? Se hacía en una granja de Bethel, que en el estado de Nueva York, está en Estados Unidos aquello, un festival de música que reunió a casi medio millón de personas y que se transformó de ahí en adelante en una suerte de ícono, de hito en lo musical, pero no solo en lo musical, sino que también en lo social, por cierto, en lo político y en un montón de otras cosas más. Se llamó oficialmente el Festival de Música y Arte de Woodstock, pese a que, paradojalmente, lo comentábamos recién con los invitados que tenemos hoy día, no se hizo en el pueblo de Woodstock, que está ahí también en el estado de Nueva York, sino que se hizo en esta granja de Bethel. Y no se hizo porque sus habitantes mal podían saber lo que iba a trascender. Los habitantes de Woodstock se opusieron en ese minuto. Bueno, de Woodstock, cuyas imágenes estamos viendo ahí en pantalla, de este hito, de su contexto, de la contracultura que se aglutinó ahí, de lo que pasaba en el mundo en esos años, de lo que pasaba en Chile en esos años, vamos a conversar en este rato que nos queda de cultura verdadera con 4 invitados que se los paso a presentar al tiro. Las damas primero. Ok. Vamos a saludar a Denise, usted la más que conocen, vocalista del grupo de rock psicodélico. Le preguntaba si era psicodélico en su origen. Yo no sabía que era psicodélico, ahora sé que sí era. ¿No? Agua Turbia, el grupo, que es un ícono de los 70, pero que sigue en funciones hasta el día de hoy. Absolutamente, sí, con disco, con todo. Nunca hemos parado. Creo que eso es lo maravilloso del momento y de las épocas, para cuando potencian los estilos de la música. Así que yo creo que justo de alguna manera, ya lo vamos a conversar, fue eso, es lo más importante que dejó. Muchas gracias, Denise, por acompañarnos. Está César Albornoz, que es historiador, profesor de la Universidad de Stanford, y que su trabajo se ha enfocado, leo acá, César, en la historia de la cultura contemporánea, especialmente en temas de música popular también, ¿no es verdad? Así que te agradezco especialmente estar sentado en este panel. Muchas gracias por invitarme. Lobo Araneda, allá en la esquina. ¿Es por la barba lo de Lobo? Por la abuelita y la caperucita. Que es experto en música, productor general de la Radio Futuro y conductor del programa de la BBC Las 7 Edades del Rock, emitido por nada menos que TVN. Así que muchas gracias, Lobo, por acompañarnos esta noche aquí en la red. Y a Rodrigo Larraín, que es profesor titular de la Universidad Central de Chile, sociólogo de la Universidad de Chile, maestro en ciencias sociales, máster en teología y un montón de otros títulos más. Así que, Rodrigo, muchas gracias por sentarte acá también a conversar de este evento. Lo vamos a ir destripando un poco. Partamos por el hito musical, si les parece, o lo que representó Woodstock en no meramente musical, que reúne artistas como la Joan Baez, Leo Aka, Santana, de Creedence, Janis Joplin, Joe Cooker, Jimi Hendrix, en fin. ¿Por qué Woodstock es visto como un hito, como una cuestión tan especial en la historia de la música, Lobo? ¿Cómo lo lees tú? Yo creo que fue también de una u otra forma el cierre de una época. Todo esto de la Flower Power, la época de la psicodelia, todo lo que convocaba a la generación de esa época, terminó en Woodstock. Fue el gran símbolo, el gran emblema de la generación por la convocatoria, por las bandas. Y sí, te iba a preguntar eso, ¿por qué? Porque se hacían festivales de esa naturaleza o de ese tipo, varios en Estados Unidos en esos años. Exacto. Este Woodstock tuvo un sabor especial por la convocatoria, por supuesto, 500.000 personas, eso era ya típico. También la reunión de tantos talentos puede ser, pero marcó un hito más allá de eso. Porque comenzó a ser el ocaso del hipismo, en cierta forma. Porque poco después se hizo el Altamont, donde tocaban los Rolling Stones y los Hell Angels mataron a un tipo de color. Sí. Y eso cambió la situación. Cambió la situación, la visión y también la forma de acercarse a la búsqueda de paz y amor que era el lema. Pero por lo mismo creo que Woodstock fue como la gran corona de esta gente. Ahora, César, para los muchos que nos ven seguramente que no saben lo que es Woodstock, ¿cuál era la música que reinaba y que se hacía en los 60, fines de los 60? ¿Por qué fue tan importante ese movimiento en la historia de la música? Bueno, antes me gustaría hacer un aporte frente al por qué es tan importante Woodstock. Porque desde la historia que te sirve contextualizar y ver en perspectiva, digamos, desde un punto de vista más o menos crítico. Claro, tú tienes 500.000 personas asistiendo, que en la Isla Guay al año siguiente hubo también cerca de 500.000 personas.
Por el otro lado, en términos de la excelencia artística de las presentaciones, en Monterrey el 67, la presentación de Jimi Hendrix Experience, la misma presentación de Who fue tan notable como la presentación de Jimi Hendrix o de Who. Hendrix es el que cierra Woodstock. En Woodstock, claro. Claro, que hace que el programa pase a la madrugada siguiente, un concierto de 12 horas. Claro, entonces, ¿por qué Woodstock es visto como tal, como tan significativa? Y yo creo que justamente porque es visto. ¿No? Woodstock es un evento que se plasma en un documental, ¿no? Y es un documental que es una muy buena película, además. Sí, claro. Es un documental que gana el Oscar del 70, que se ve en todo el mundo, que funciona como una imagen, movimiento muy significativa. Y que además yo creo que eso es quizás la especificidad de Woodstock, ¿no? Ahí estamos viendo a Hendrix, que es capaz de transmitirse a una sociedad occidental desde la imagen en movimiento, así como algunos meses antes había habido una imagen en movimiento que se había transmitido a todo el mundo también, pero a través de la televisión, que fue la llegada del hombre a la luna. A mí me parece que por ahí hay un cuento, ¿te fijas? Hay un elemento musical que es significativo, por cierto. Claro, hay un rock psicodélico, hay un folk, ¿no? Hay un rock and roll, ¿no? Hay una música intimista, hay una serie de factores y una serie de movimientos y una serie de artistas de notable excelencia, y hay grandes presentaciones en el festival, hay grandes versiones. With a Little Help from My Friend de Joe Cocker es una maravilla, ¿no? El inversionista, claro, maravilloso. Pero yo creo que hay que prestar atención, además que es muy simbólico que sea a fines de los 60, no el último año, el 69, que tiene que ver también con, como dijo Lobo, con Altamont, ¿no? De los Rolling Stones, que también es documental, pero no tuvo el impacto que tuvo el documental de Woodstock, ¿no? El Woodstock se estuvo dando en Chile, por lo menos nosotros sabemos, hasta los años 80. Yo fui a ver Woodstock a Santa Lucía, de haber sido el año 87. En Cinemascope. Claro, en Cinemascope y en Cinerama. Entonces, ese elemento de que no solamente es música, sino que también es documentalidad audiovisual de los 60, y que te muestra rock, y te muestra hippie, y te muestra contracultura. La Denise tiene ahí, eso yo creo que es lo que le da la chapita. Yo sí. Original One. que simboliza, y es interesante lo que tiene ahí como símbolo, que es la paloma, que simboliza la paz, digamos. La paz y la encima guitarra, de una guitarra que es la paz. Exactamente. Bueno, eso era en sí lo que tú decías de Woodstock. Además, en ese momento la gente y los hippies se buscaba mucho con espiritualidad, ¿no? Y venía todo un sí, un no, y esta sorpresa, esta imagen tan poderosa que fue el hombre a la luna, ¿me entiendes? Todo eso quedaba en los jóvenes. El hipismo fue bien especial para todos, digamos, porque se pensaba que se podía vivir en comunidad y todo eso. Bueno, yo viví como 2 semanas nomás porque no era tan cómodo. Soy chilena, pues, o sea, era difícil. Pero había en todo el afán de ser uno, ¿me entiendes? Eran miles y todo en el Central Park, era increíble. Después que terminó Woodstock, estaba lleno New York, nosotros vivíamos en el Fillmore viendo distintos grupos, el Madison Square Garden, después en el Central Park también, en todas partes. Bueno, la mitología popular chilense, Denise, te ubica a ti y a Guaturbia, que estaban haciendo ahí en Woodstock. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, bueno, la banda... Es que la gente es maravillosa. Yo recién conversaba con el señor que la gente ve a Woodstock como una suerte de joya de todo. Comenzando por la música, el documental creo que lo elevó a niveles increíbles porque está perfecto, ¿entiendes? Para nosotros los latinos nos tiene que importar mucho que hubiese tenido un ratito para actuar Carlos Santana, porque no estaba presupuestado. Vino recién el editor de la revista Rolling Stone a Chile con Radio Futuro, Hernán Rojas, y Encuentros del Mercurio, y habló de todo eso. Entonces era re importante. Hoy en día lo siguen viendo como lo más mágico. Nosotros no actuamos. Hay gente que dice que nosotros actuamos. Estamos escuchando la interpretación de Hendrix del himno norteamericano, que lo más tocó, grande Hendrix. que lo tocó ahí en Woodstock, solo en guitarra, evidentemente. Que fue uno de los hitos. Conozco un guitarrista que también toca el chileno, pero no se lo permiten en Chile. No. Pero lo ha hecho un pedacito. Es un acto de entera rebeldía. Yeah. O sea, para que siempre. De ahí nos pusimos algunos bien rebeldes. Bueno, yo ya venía un poco de antes, pero ahí ya me solté. Rodrigo, desde la sociología, ¿cómo lees lo que pasó en Woodstock?
Woodstock es una apoteosis. La gente quiere verlo como un acontecimiento, yo diría casi no natural, digo, para no decir sobrenatural. Pero también significa, como decía Lowell, la clausura de una situación. El rock americano y la cultura que integra el rock, desde el country, desde la música de Texas, el cajún, lo que significa el gospel, como una suerte de refolclorización de la música que se estaba escuchando, que era habitualmente centroamericana en esos años. La música que entretenía era la música hecha por gente de color y las baladas de origen francés que cantaba mucha gente, sobre todo en Luisiana, New Orleans y todos estos lugares. Entonces hay aquí ya un elemento nuevo, y eso es lo lógico. Por ejemplo, ya el hipismo se ha hecho pacifista, la guerra del Vietnam. Ya está con la defensa de los derechos de la gente de color. También hay una forma distinta que ha empezado a aparecer, que es el hippie urbano, que es más político, que forman el Partido Internacional Juvenil, versus el hipismo clásico, que más bien es rural, que le gusta la comuna como alternativa a la familia. Que también le gusta la expansión de la conciencia, porque nadie hablaba de drogadicción en esa época. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que hizo Humphrey Osborne con las drogas para efectivamente sacar a la población más pobre de la drogadicción, le fue muy mal por lo demás. Pero a él lo siguieron, por ejemplo, Alan Watts, Aldous Huxley y otros más. Bueno, Osborne es el que inventa la palabra psicodelia, que es mostrar la psiquis hacia afuera. Psiquis, mente, psiquis y deleion, que es expresar. Entonces, todo se empieza a llamar psicodélico, versus otros que son psicalípticos, que son los que guardan la psiquis. Entonces, esa dicotomía es la que de alguna manera se presenta en Woodstock. Y ahí se quiebra de alguna manera y nos llega a nosotros. Vamos a mirar en un ratito imágenes, algunas se pueden mostrar, otras no tanto, porque hartas cosas pasaron en esa granja que tenía 240 hectáreas, si no me equivoco. De hecho, cuando tú quieres ver algún trozo no editado de Woodstock en YouTube que hay, te piden identificarte como mayor de edad. Es divertido, no sé si le has tocado. No te puedo creer. Hacerlo, porque hay, claro, escenas que son hasta el día de hoy un poco más intensas. Todavía no puedo entrar. Oye, hubo ausencia en lo musical, hubo ausencias bien notorias. El más esperado de todos no llegó, que fue Bob Dylan en ese minuto del premio Nobel. Él vivía justamente en Woodstock, en el pueblo de Woodstock, y lo habían acosado de tal manera los hippies, cuenta la historia, que el tipo se molestó y decidió simplemente no ir. Tampoco fueron los Beatles por otras razones, digamos, que los habían convidado, estuvieron cerca. La Yoko Ono ahí estuvo metida. ¿Qué? La Ono, Yoko Ono. Claro, por eso de alguna manera no fueron. Presentarse un grupo que se llamaba los Ono. Las Plastic Ono Band. Sí, eso fue, John Lennon quería eso, pero no. Tampoco tuvo Led Zeppelin, en fin, pero Bob Dylan era como el ícono esperado ahí. Sí, sin duda, pero a mí me pasó una vez que entrevisté a John Kay de Steppenwolf, el autor de Born to Be Wild, que también es un tema emblemático de esa época. Sí. Y le dije, pero ¿por qué ustedes no estuvieron en Woodstock? Que era para mí muy lógico que estuviesen. Nosotros teníamos una agenda muy diferente y en la época para nosotros no significó nada antes. Era un show más, un festival más. Y logró, con lo que me decían antes, la importancia que tuvo a raíz del documental y de la película. En el fondo, Woodstock podría bien haber sido un show más y... ¿Sin el documental, sin la película, tú crees que hubiera pasado a la historia, Augusto? No sé, yo creo que sí, pero es que es demasiado bueno el documental. No, antes tuvo Big Sur. Pasa tanto la historia, como todos estos festivales de música que irrumpen en esa época y que además dan cuenta, en mi opinión, y no solo mía, sino que de gran parte de los historiadores contemporáneos, digamos, de una especie de revolución cultural de ese momento, que es la irrupción de los jóvenes, ¿no? Como un segmento con un peso generacional y social significativo, que muy propio de la década del 50, 60, de la posguerra, digamos, lo que algunos historiadores hablan de los años dorados del siglo XX. Y en ese sentido, digamos, dentro de esta cultura juvenil, que es una cultura que de alguna forma perfila este estadio generacional no solamente como transitorio, sino que muchas veces como la cúlmine de la vida, ¿no? Una de las manifestaciones significativas del rock y otra, este tipo de festival que como hemos conversado, termina siendo una especie de nación gusto, como decía el imagen que se ve, bueno, todas las que se proyectan desde el escenario hacia el público son en verdad impresionantes. Hablan de la cantidad de gente que congregó Woodstock, que además para los organizadores fue una relativa sorpresa porque esperaban mucho menos gente, 60.000, 100.000 personas, llegaron
500.000 era una convocatoria muy, muy notable. Sí, claro. Y piensa tú, claro, 500.000 personas, yo creo que si uno hace un ejercicio de imaginación y proyecta la capacidad, a lo mejor Lobo y tú, Denise, la capacidad sonora de los equipos, es muy probable que el 80% no haya escuchado nada. Entonces, a lo mejor más significativo que la experiencia sonora del evento fue la experiencia de sociabilidad del evento. Eso es lo que digo yo, de sociabilidad. Era de juntarse, de todo. Todo en ese minuto que nosotros lo vivimos, el resto de la vida lo hemos vivido. ¿Cuál era el ánimo de los asistentes? Era juntarse, era comunicarse, era de todo. Por ejemplo, muchos tenían guagua, y la guagua se pasaba para allá y para acá, era el cariño. Se conversaba mucho, aunque nadie entendiera nada de lo que está diciendo el otro, por decirte. Era el afán de tener algo en conjunto, y también de ser un power, de ser, había muchas marchas contra, tú sabes, lo de Vietnam, todo eso. La guerra, claro, entonces había marchas siempre, la Quinta Avenida, todos los domingos, me acuerdo. Yo fui a varias, no tenía idea a qué iba, pero iba, porque yo también quería estar. Me estoy trasladando a mí, a ese minuto, junto con Carlos, porque yo siempre estaba con mi marido, cabros chicos, pero igual. Queríamos estar en todo eso, queríamos sentirnos acompañados de lo que tú creías que era el resto de la vida, era la felicidad de la vida. ¿Quiénes iban, Denise, a Woodstock? Porque no era, claro, está muy identificado con el movimiento hippie también, pero no es solo el movimiento hippie, era una suerte de generación de estadounidenses que estaban reclamando más bien asqueados por el desarrollo contra lo establecido. De las guerras, de lo que estaba pasando en el planeta en ese momento. Era estar contra lo establecido. Yo de alguna manera lo he estado siempre así. O sea, me casé para estar contra lo establecido, porque mi padre y mi madre no me lo habían permitido nunca, jamás, ¿me entendés? Y me saqué esa foto mágica, todos en pelota en la portada de ese disco, que ya no me dicen nada. Hasta hace unos años atrás todavía me daba pudor, pero ahora no me da ningún pudor. Fue interesante lo que dice la Denise, porque lo que pasaba en esa granja, y por eso de repente algunas imágenes están medias ahí, no prohibidas, pero medias censuradas, tiene que ver con una relación muy libre que se establece en esa época en ciertos movimientos, en el hippie, pero no solo en el hippie. Muy libre con el cuerpo, muy libre con la droga, con el sexo, en fin, ¿no? Ahí hay una interrogante bien curiosa, porque primero el hipismo es un movimiento elítico. Sí. Tiene que ver con los restos de los beatniks, que son intelectuales, escritores, pintores, profesionales, claro. Sí, claro. Y todavía no eran, yo diría hasta el 67, 66, la guerra del Vietnam no era un fenómeno en Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy próspero después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno. Entonces, estos niños que empiezan a seguir son niños universitarios. Todavía son niños, no son adultos jóvenes todavía. 50 años atrás la madurez se alcanzaba un poco después, particularmente en un país desarrollado. El nudismo es una cosa que importan los beatniks de Alemania. Y en Alemania el nudismo era símbolo de vanguardia. De hecho, la palabra hip tiene una de sus traducciones de donde viene hippie y de vanguardia. Entonces, este vanguardismo empieza a crecer particularmente en San Francisco, Los Ángeles y la costa este, incluso en Vancouver, en Canadá. Y se va haciendo esto y se vuelve masivo. Se vuelve masivo para clases medias que están más prósperas. Y ahí, poco a poco, empieza a meterse el pacifismo y la alianza con los sectores que defienden a la población de color. Pero hay una cosa que es bien importante: el hipismo es un movimiento. Nunca fue organización, nunca fue nada que tuviera forma. Sí, claro. Por eso que cada quien... Es una onda. Claro, por eso cada quien tiene... Por ejemplo, Woodstock es el seminario de los padres jesuitas. Por eso pensaron en hacerlo eso, los padres jesuitas eran más abiertos, los aires conciliares. La mayoría de los americanos eran católicos. Pero también habían tenido un presidente católico. Entonces, todo eso paz, amor, vida en comunidad, naturaleza, libertad, todas esas palabras que resonaban. No es sexo, drogas y rock and roll como partió en Inglaterra, por ejemplo, con el movimiento mod. Ahí hay interesante marcar la diferencia. Claro. Ahora, mira, también hay una cosa del éxito de Woodstock que nunca va a poder ser el mismo. No había auspicio, no había publicidad. Entonces había una cosa muy sana. Muy limpia, digámoslo así. Mira, cuando uno habla de eso, yo digo, ay, qué lata más grande, ¿por qué no haber llegado un tiempo antes a Estados Unidos, un tiempo antes?
y a Woodstock, a todo eso. Porque realmente cuando uno lo empieza a ver, nosotros vivimos allá más o menos 3, 4 años. Volvimos a Chile nada más que para hacer el Festival de Viña, después nos volvimos también. La generación de esos jóvenes de la misma edad de nosotros y algunos muy poco mayores, estoy hablando de 15, 16, 17 años, como decía aquí el señor, eran todos, yo creo que buscábamos la felicidad en todo orden de cosas, en poder vivir con lo mínimo, pero vivir. Y ahí dentro, yo insisto, había una espiritualidad mayor y muy grande que nos marca hasta ahora. Yo creo que la gente de ese tiempo, la gente que tiene un promedio de 60 años, yo creo que le marca gran parte de la espiritualidad, porque era lo que más se buscar algo que no fuera tan estructurado todo, dejando tal margen de buenos momentos. Que tenía porque ese momento sin ropa o con droga o lo que tú quieras. Hay que trascender fuera de la religión. Por eso que todos buscan en el espiritualismo oriental, por ejemplo. Así. Y eso es bien interesante. Que fue una de las marcas Claro. del movimiento. Sí. Uno ve, por ejemplo, The Who en Inglaterra, ellos empiezan a mirar con Townshend y siguen a Papa, lo que pasa con los Beatles. Pero también ese espiritualismo, más allá de los cánones de las religiones occidentales, en Estados Unidos, yo diría es más intenso que en Inglaterra, mucho más intenso. Oye, aquí en Chile también, ¿ah? No, aquí vamos a también teníamos lo que pasaba en el mundo, Sí. que explica este movimiento que es reaccionario, que es contracultura, Rodrigo, ¿no? Reactivo más bien que Reactivo. más que reaccionario. Sí, claro. Sí, bueno. Es difícil conversar con la música de fondo porque es maravillosa y nos traslada. ¡Wow! Pero creo que es importante destacar que el hipismo es la búsqueda de la individualidad del ser humano. Dale con eso, porque la definición de hippie es una cuestión que quería plantear, y cómo se vivía y se sentía aquello. Porque claro, gusto que es el evento, pero el hipismo, esta idea de ser más consciente con el entorno, con ser vegano muchas veces, un tema que se arrastra hasta estos días. También está lo de... La música era como la consecuencia, porque los músicos que estaban en esa época empezaron a tocar música, a hacer sus canciones para los que estaban viviendo un poco más libres, que buscar nuevas experiencias. Y ahí también estaba el tema de las drogas, que era una forma de conectarse quizás con una religión, quizás con un ser superior. Y todos esos puntos son los que identifican o son las características principales del hippie, un tipo buena onda, que en el fondo se preocupa del que está al lado, pero tiene su independencia. Sí, la Denise decía una cuestión interesante que en Gusto, César, no había publicidad. Y una de las cuestiones que de alguna forma define también lo que pasaba ahí, tiene que ver con una suerte de crítica muy dura, y te pregunto si tenían alguna asociación o compromiso político en los movimientos hippies, muy dura anti la sociedad de consumo. Sí, bueno, el profesor algo apuntaba. Sí. Uno puede evaluar el hipismo desde una perspectiva generacional, pero también desde una perspectiva social. El hipismo en Estados Unidos fue más bien, como dice el profesor, parte de una élite, de una burguesía blanco, anglosajona, protestante, ¿no? Que se revela frente a ese establishment, y se revela desde la reivindicación de algunos elementos que se habían perfilado en la segunda mitad del siglo XX, pero que a lo mejor no se habían evidenciado en su efecto social y político. Por ejemplo, el ocio y el hedonismo, ¿no? que implica la droga, el reconocimiento de posibilidades de aprendizaje desde otras perspectivas no exclusivamente occidentales. Y tiene el orientalismo, y tiene Ravi Shankar en Gusto, y le tiene Ravi Shankar en Monterrey, tiene yoga, ¿no? Tiene también, y es muy interesante porque en el documental se aprecia de alguna forma recuperación de elementos de la cultura de los pueblos nativos estadounidenses, norteamericanos, ¿no? Tiene tipis. Delante estaba sonando un tema de Kenneth Head, creo. Y cuando aparece ese tema en el documental, aparecen jóvenes, y de los cuales muchos tienen indumentaria parecida a la de los nativos, y se ven algunas carpas como las carpas de los nativos también. Porque ahí eso en el fondo es una reivindicación del medio ambiente, de una forma de vida distinta, etcétera. Hay por el otro lado una recuperación del romanticismo, ¿no? de esa idea un poco Lord Byron, siglo XIX, mediados del siglo XIX, del genio loco joven que muere joven también, ¿no? Atención con que había muerto James Dean en el 56, ¿no? Estaba como presente eso de sin causa. Claro. Los hippies querían cambiar el mundo, pero... Entonces, No, claro, hablemos, todo eso de alguna forma... si lo consiguieron y trascendieron o no. Pero... Claro, constituye un movimiento, y por ende es contracultura, te fijas, en el sentido de que es una cultura que se opone a la cultura establecida.
y que tiene un brazo, una especie de variante política, que es la que decía el profesor, que el Partido Internacional de la Juventud, a veces el YIPI, ¿no? Avi Hoffman, Jerry Rubin, ¿no? Que incluso ellos dos son líderes políticos, ¿no? Ellos son detenidos en Estados Unidos por activistas políticos, medio lúdicos, anarquistas, libertarios, ¿no? Socialistas utópicos, muy interesante. Y que de alguna forma tienen una cercanía con el hippie, no siendo propiamente tal. Ahora, todas las generaciones representan, y musicalmente muchas de ellas, un quiebre con la anterior, ¿no es verdad? En el caso de los hippies, por supuesto, en los 50, inicio de los 60 también, el rock and roll había rompido como un quiebre, ha hecho ruptura también con la generación, y así para atrás uno va revisando. ¿Tuvo algo de especial la generación de fines de los 60? Yo creo que a fines de los 60, claro, porque aparece el pesimismo. Lo que decía Lobo, gustos del cierre. Pero después poco otro tipo de rock, por ejemplo, no se puede cambiar el mundo. Y uno ve esto lleva a su culminación con The Sex Pistols. Ya no hay nada más que hacer. Anarquía en Estados Unidos se llama su mejor obra. Y también más contemporáneamente, más acá, Rage Against the Machine, la rabia contra el sistema en Estados Unidos. Entonces, toda generación musical, eso es un fenómeno que al parecer solo es del siglo XX, tiene un mecanismo de sucesión e invasión. Sucede, pero invade todos los temas anteriores, los trae para acá. Lo que decía Denise, por ejemplo, ¿por qué a la gente hoy día le gusta la música de esta época? Porque tiene una sensibilidad y una trascendencia que ellos no han encontrado en la música de ahora. A mí me sorprende ver, por ejemplo, a mis alumnos les gusta mucho The Doors. Entonces yo les digo, me están robando mi juventud. No hay o incluso The Beatles. Claro, entonces... Los dos tienen a gustar porque Jim Morrison. Bueno, porque Morrison es un poeta romántico, como dice César. Es un tipo que tiene una sensibilidad como la que tiene, por ejemplo, en esos años Dylan cuando escribe Tarántula. Son estos caros que leen a Henri David Thoreau, un ecologista norteamericano que ya completamente fuera de época, pero los tipos lo mencionan y escriben sus canciones tratando de ponerlo en música. Entonces, ese quiebre que produce gusto, más bien como epítome del hipismo. Después ya lo que tenemos es una cosa que para nosotros es importante, pero no para ellos. El hipismo sale de las fronteras de Estados Unidos y empieza a llegar a Sudamérica. Sí, pues en un fenómeno, por ejemplo, los jaivas tienen que ver con el folclore americano, la música de los pueblos originarios y la música rock, como fue el rock en Estados Unidos, con la música de los pueblos indígenas que tú recordabas, la misma, el sonido Beach Boy, el sonido de las baladas y todo esto, la música country. Eso mismo, pero también pasa en Argentina y en Uruguay. En Brasil conozco menos porque allá la cosa de la bossa nova corre en paralelo con este fenómeno. Nada casual, creo yo, Rodrigo, porque tiene que ver con el mismo mundo que vivían las juventudes probablemente de todos esos países. Es una globalización chiquitita, más artesanal que empezó. Más artesanal, sin internet. Sin internet, claro. Pero es el mismo mundo que ya había tenido la guerra de Corea, que estaba en pleno desarrollo la de Vietnam, era la Guerra Fría que enfrentaba a la Unión Soviética y Estados Unidos por el poder, por convertirse uno de ellos dos en la principal potencia, César, Rodrigo, del mundo. ¿No? En Chile habían hippies. Me voy a ubicar solamente en los años 70 para adelante, que es cuando nosotros nacimos como banda y todo lo grande que nos sucedió. Habían también, pero nunca lo había visto de esa manera. Realmente había muchos hippies, pero eran del Copelia. ¿Me entendés? De Providencia para acá, Plaza Italia para acá. Porque en Estados Unidos también entonces habían otros hippies que eran los que habitualmente nosotros veíamos y estábamos, porque la banda nuestra era una banda, como yo la digo, ingenua. Éramos 4 cabros chicos con talento, talentosos y marginales también por los lugares donde vivíamos. Entonces el Parque Forestal acumulaba los días domingos, sábados cuando se podía, los chicos vestidos, las niñas todas vestidas con traje. No, yo no usaba traje, no me gustaba. Entonces, pero afranelado y todo. Pero también en el Copelia, perdóname, allá micro y toda la cuestión. Plaza Italia para abajo y Plaza Italia para arriba, aunque me odian cuando digo esto, pero no tienen que odiarme, porque yo los amo. Todos eran con moto Harley, ¿me entendí? Con autos de los papás, lindo, las ropas preciosas. Y realmente... Ahora se corrió un poco ahora ya no es Plaza Italia, pero ya entendí lo que decía el señor. No, pero te quería preguntar a propósito de que usabas o no usabas en ese tiempo como ropa. Estoy vestida. Woodstock también representó en términos de impacto, del documental, de todo lo que pasaba ahí, de la conducta que había ahí, un impacto en la moda, en la manera de vestir. Sí, una revolución estética. Una revolución muy, no solo la muy moda, radical. También.
todo el No, programa. dale, Denis o Rodrigo, dale. Sí. A ver, yo creo que Gusto muestra una revolución estética que se viene gestando, no solo en la música, el sonido y la melodía, también en la manera de vestirse frente a un país que venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que estaba lleno de soldados que iban a Vietnam. Por lo tanto, el traje es una rebeldía, es colorinche. Claro que sí. Y de algún modo no ha vuelto... A ver, yo creo que Gusto ganó, porque cambió toda la estética en el mundo. La estética. La estética. Musicalmente, pero claro, también claro, pero de alguna manera ustedes ven, es una estética alegre, sigue siendo súper optimista, sigue siendo posible cambiar el mundo cambiando uno. Esa es la diferencia de los hippies con los grupos políticos. Lo que uno ve en los movimientos juveniles en Europa, que son más adheridos a ideologías y a partidos políticos. En Estados Unidos eso no ocurre. Ahora, la cultura, ¿cómo recibió esta contracultura? ¿Ah? Como una cuestión media decadente. Yo creo que la ¿Cómo recibió con buenos ojos porque ya había hecho la crisis con el rock and roll y Elvis Presley. Oiga, ya está. Claro. Ya le habían hecho el 1-0. Aquí fue más fácil. Sí, claro. Además, Model Elite. Vámonos a corte el segundo de esta noche en La Cultura Verdadera. Regresamos al tiro con esta conversación interesante que estamos teniendo sobre este ícono en la historia de la música, de la moda, de la historia social. En fin. Vamos y regresamos.